Quiero confesarles que es la primera conferencia, plática, charla. Es la primera, ustedes son las que tienen ese privilegio. La primera plática que doy con el grado de doctor en psicología. Y siempre digo y alego que siempre el Señor le da mucho más de lo que le pide. Así, siempre me da muchísimo más de lo que le pido. De tal modo que ahora me resulta necesario, y como decía Pablo, me es impuesta necesidad de compartirles un poco. ¿Me lo van a permitir? Sí. ¿En serio? Bueno, pues resulta que todas las enfermedades, aquí ya puedo usar todas las enfermedades, tienen un componente genético específico. Si en ese momento agarro a cualquiera de ustedes y le hago un perfil genético, yo le puedo decir hasta de lo que se va a morir. Así luego en una ocasión estaba en casa y se ve hasta la calle: cáncer, gonorrea, sífilis, pie de atleta, es que le estoy diciendo hasta de lo que se va a morir. Y así es la genética. De tal modo que cuando vemos los genes, ya podemos imaginar de qué estás enfermo. ¿No les parece maravilloso? Sí. Y algunos de ustedes van a decir: bueno, ¿y por qué tardaste tantos años en estudiar genética? Y no, ahorita es el momento más adecuado. Apenas en el 2003, ¿tiene mucho? Apenas en el 2003 se conoció el genoma humano. No se conocía. Actualmente ya sabemos cuántos genes, en qué cromosomas, en quién es frecuente, en quiénes se expresan y en quiénes se inhiben. Antes no se sabía. A partir del 2003 a la fecha, conocemos perfectamente qué es el genoma humano. Y no es cierto que descendemos los changos. Mentira, grasa y horrenda. Ellos tienen su propia clave genética, nosotros tenemos la nuestra. Así como un ratón, así como una cucaracha, así como el cerdo, tenemos patrones genéticos específicos. Si alguno de ustedes los quieren engañar y les dicen: mira que te podemos trasplantar un órgano de cerdo que porque es lo más parecido al ser humano, no es cierto. Al contrario, cosa horrenda y abominable. Oh, pero siempre le pongo en mi ronco pecho cuando hablo del cerdo. ¿Verdad que nosotros no lo comemos? No. Y menos que me metan una tripa de cerdo. Bueno, por lo tanto, yo sé ahora qué gen, en dónde está ese gen, de qué manera se altera, se muta. Muta es cuando sufre una transformación que viene siendo una aberración, que se conoce como polimorfismo o simplemente una mutación genética que finalmente en tu cuerpo se transforma en una enfermedad. Porque casi todos los genes, para lo único que sirven es para fabricar hormonas y proteínas. Es para lo único que sirven los genes. Mi cuerpo, en el laboratorio interno, en una célula, se están actuando los genes, produciendo enzimas y aminoácidos. Es para lo único que sirve. Si uno de estos genes se enchueca, se transforma, la proteína y la enzima que fabricaba se altera y aparece la enfermedad. ¿Qué importancia tiene pues entonces la genética, pero aplicada a la nutrición, que es en sí la nutrigenética? Si yo conozco perfectamente qué gen
sintetiza cuál enzima y no habiendo esa enzima va a producir una enfermedad, pues me preparo, modifico tus hábitos alimentarios y yo te digo, te vas a morir de esto, pero si cambias eso en tu dieta no te va a pasar nada. ¿No les parece una maravilla? Tú te vas a morir de hipertensión arterial porque ya activaste el gen, pero si comes menos sal, menos grasas animales, no te va a pasar nada. Si tú tienes intolerancia a la lactosa, te vas a morir de cáncer, pero si tomas leche lactosada, ya no te pasa nada. Eso es la función de la nutrición. Todos ustedes, nada más con ver la cara y su mirada, ya sé de qué gen adolescen y tienen mutado. ¿Han oído hablar de la frase que dice, caras vemos, genes no sabemos? Yo sí. Y muchas de ustedes ya tienen genes para diabetes mellitus. Muchas de ustedes ya tienen genes para cáncer de mama y cáncer del cuello de útero. Pero si hacen lo que les digo, no les va a pasar nada. Algunas de ustedes tienen genes que cuando se embaracen van a desarrollar preeclampsia. Seguro, es un problema genético. ¿Y saben lo terrible y espantoso que es la preeclampsia? Ya tenemos identificado el gen. Pero si cae una mujer con riesgo del 95% de desarrollar preeclampsia y modificamos sus hábitos alimentarios, ¿creen que le dé preeclampsia? No. Por lo tanto, no vamos a manejar los 25.000 genes que aparecen en el genoma humano repartidos en 24 cromosomas o 4 parejas de cromosomas. Pero yo les voy a decir hasta ahorita qué es lo que más es efectivo en el manejo para silenciar estos genes. En una ocasión hablamos de cáncer de mama y aplicación de los flavonoides, ¿lo recuerdan? Y hablamos muchísimo, y hablamos de mucho, pero casi de nada. Y hablamos de Ricardo Mariano, una cosa magnífica. ¿Lo conocen? Ahí lo habíamos explicado. Algunos flavonoides que se encontraban en el bagazo de los cítricos, la quercetina. Algunos flavonoides que se encuentran en el jitomate, en la uva, otros que se encuentran en muchos alimentos, los arándanos, el blueberry, compuestos bioquímicamente activos que tienen el efecto de inhibir la expresión de algunos genes. Pero de todo ese montón de flavonoides, parece ser que los dos más importantes es el licopeno y el resveratrol. El licopeno no es flavonoide, para aquellos que dicen. El licopeno es familia de los betacarotenos que se encuentran en los vegetales y frutas. Lo que le da color a la fruta se llama betacaroteno. El licopeno es una variación de los betacarotenos. Y el resveratrol, ese sí es un flavonoide bioquímicamente activo. El principal o la principal fuente de licopeno, y digo principal fuente porque hay varias fuentes de licopeno, también se encuentra en la sandía, en el pimiento morrón rojo, y últimamente hay estudios en que lo detectaron en la cáscara de las granadas. ¿Han oído hablar de las granadas? Sí. Y alguna parte menos importante en las semillitas rojas jugosas. Entonces parece que la granada es una cuenta, maravilla. Pero si lo cuantificamos, el licopeno del jitomate es infinitamente superior. ¿Y por qué tantas porras al licopeno? La principal función del licopeno es protegernos de unas sustancias químicas horrendas, nefastas, que es lo que hace que yo me envejezca. A ustedes
¿Les gustaría envejecer más? No. ¿A ustedes les gustaría quedar completamente envejecidos? No. ¿Verdad que no? Nosotros envejecemos a través de un proceso químico que se llama oxidación. Cuando me digan a mí, ¡hey, tú estás oxidado! ¿Qué quieren decir? Ya estoy viejo. Y como yo ya sé, yo les digo, viejo todo. El envejecimiento es producido un proceso de oxidación. Y esa oxidación se debe a compuestos bioquímicos que mi cuerpo está produciendo constantemente, llamados radicales libres. Y un radical libre no es más que un átomo de oxígeno que perdió un electrón. Y anda como fiera, anda como lobo rabioso y hambriento dentro de tu cuerpo, queriéndose robar un electrón de quien se deje. Si ella está aquí muy tranquila, llega el radical libre y le quita el electrón, ella quedó oxidada. Ese es el envejecimiento, proceso de oxidación. Por lo tanto, para prevenir el envejecimiento prematuro, y digo prematuro porque si yo hubiera sabido esto antes, pelo tendría. Pero no, les digo que del 2003 para acá. Pero nunca ¿están de acuerdo? Y entre este grupo todavía hay jovencitas que tienen esperanza. ¿Verdad? Por lo tanto, la principal función del licopeno es llegar a un ambiente en donde hay discordia y se pelean por los electrones, y llega el licopeno y reparte y parte y reparte y a todo lo satura de electrones, de tal modo que frena el proceso de oxidación. Podrían entonces disminuir y retardar el envejecimiento con el simple hecho de utilizar licopeno de jitomate. Pero no hay manera de que se pueda aplicar si no conocen la técnica adecuada. ¿Quieren que se la diga? Sí. El licopeno del jitomate fresco no es químicamente activo. Todos dicen, entonces así te acabas 3 kilos de jitomate en una comida, no va a haber licopeno en tu sangre, ni en 1, ni en 2, ni en 3 horas. El licopeno, para que se active químicamente, tiene que tener un proceso térmico y en un ambiente acuoso, pero de tipo graso. Quiere decir que el jitomate lo tienen que trocear, sancochar en aceite de olivo, moverle, y así es como se activa el licopeno. A fuego lento. El crudo no. El crudo no. El jitomate crudo tendrá otros principios y otras cualidades, pero no a partir del licopeno. Tiene que ser un proceso térmico en presencia de aceite. De aquí que una buena pasta italiana con una salsa de jitomate, la baño, ¿creen que sea rico el licopeno? Sí. Y esto se descubrió en la salsa de tomate, en el jugo de tomate, en esa que le ponen en la tabla a la pasta. Ahí encontraron que el licopeno que tenía ahí era químicamente activo. Entonces, la dieta mediterránea, la mejor forma de alimentar a un ser humano, lleva jitomate, sí, lleva aceite de olivo, sí. Ahí está el efecto antioxidante, se activa, se potencia. La grasa que hay en tu cuerpo y la grasa que anda circulando en tu sangre con mucha frecuencia se oxida a causa de los radicales libres. El nombre técnico se llama hiperoxidación lipídica o oxidación de lípidos. Esas placas de ateroma en tu arteria, ese sebo pegajoso, es grasa oxidada. Lipoperoxidación. Eso que tapa las arterias coronarias es grasa oxidada. Por lo tanto, el que tú permitas que tu grasa de tu cuerpo se oxide, se te van a tapar las arterias. Esa misma grasa oxidada es cancerogénica. Esa misma grasa oxidada en otras regiones induce la aparición de tumores cancerosos.
Y si yo ya traía el gen para cáncer de mama y aparte abunda la grasa oxidada, la probabilidad de que te dé cáncer es muy elevada. Por lo tanto, yo tengo que prevenir que esa grasa se oxide. Y por si todo este rollo, el licopeno evita la oxidación de la grasa que produce cáncer. Imagínate la llanta llena de grasa y luego que aparte se oxide, cáncer seguro, porque la grasa abdominal es una fábrica de cáncer. La grasa abdominal es donde se gesta la diabetes mellitus. Y luego aparte oxidada, es muy fácil ver grasa oxidada. Cuando alguno de ustedes muera y le vamos a hacer la autopsia, al rebanar aquí la grasa, en vez de que la grasa sea blanquita, bonita, así, se ve entre amarilla tirando la café. Grasa oxidada. Y si tú tienes la panza y por más que haces ejercicio no baja, porque la grasa está oxidada. Ya. Entonces si te quieres tumbar la panza, evita que se oxide. ¿Y cómo debo evitar que se oxide? Pues metiéndole antioxidantes. Entre ellos, el licopeno. Previene la diabetes, previene el cáncer y además no te envejeces. ¿Qué es lo que la mayoría de ustedes quisiera evitar? ¿Sí o no? Pero ya no tienen remedio. Además, ¿con quién quieren quedar bien? Oh, es una broma. Habíamos mencionado que una vez que ya se formó el cáncer, hagan de cuenta, ya tienes el tumor canceroso en el cuello duro, ya tienes el tumor canceroso en mama, ya tienes el tumor canceroso en hígado o en algún ganglio linfático. Ese tumor canceroso, al igual que todos los tejidos, tiene que nutrirse, porque un tumor canceroso también se alimenta, y se alimenta además, por eso crece muchísimo más rápido que un tejido normal. El tumor canceroso produce un factor de crecimiento epitelial que favorece que todas las arterias que lo envuelven, todos los vasos sanguíneos, aumente y se irrigue, porque es la forma como come el tumor canceroso. Esa irrigación que el mismo tumor se autoinduce se llama angiogénesis. Por lo tanto, en el examen que les voy a decir qué es la angiogénesis, ustedes tienen que decir es la creación de nuevos vasos sanguíneos para nutrir el tumor canceroso. El tumor se tiene que alimentar. ¿Qué hace el efecto o qué hace el licopeno? Evita la angiogénesis. Entonces, si tú tienes gen para cáncer de mama, ahí está, y ya apareció un tumor, pero lo matas de hambre, ¿te vas a morir de cáncer de mama? ¿No les parece cosa maravillosa? Ahí está ya el tumor, mátalo de hambre. ¿Cómo? Ciérrale la llave. Ese es el efecto antiangiogénico. Por lo tanto, se demostró en unas células especiales que nosotros estudiamos cuando una mujer tiene cáncer de mama. Esas células cancerosas, si se cultivan en un medio de cultivo, crecen y se desarrollan. Se llaman MC7, células cancerosas. Cuando yo tengo ese cultivo de células de cáncer de mama y agrego licopeno, desaparece. Evita la angiogénesis. Entonces, no nada más es cáncer de mama. Si yo ya estoy a punto que me dé cáncer hepático, y ahí está ya el tumor y ya me lo detectaron con ultrasonografía, pues mátalo de hambre. Mátalo de hambre. ¡Que se muera el canalla! ¿Y cómo le hago? Evitando la angiogénesis. Por eso el licopeno es antiangiogénico. La capacidad de permanecer en plasma. Si yo ingiero ahorita licopeno, digo, sí, es cierto. Y tomo licopeno,
tiene la capacidad de permanecer en mi sangre y anda circulando. Y además tiene la capacidad de meterse en el cuello de útero y ahí se queda. También se infiltra entre los tejidos mamarios y ahí va el licopeno. ¿Para qué? Para proteger contra la oxidación. Esa es la manera preventiva y eficaz del licopeno. Entonces, si ahorita hago una muestra de tejido de ustedes mamario y lo empiezo a examinar, nada. No hay licopeno. Ay, pero me dio cáncer. Pues no hay licopeno. Pues ¿de dónde lo voy a sacar si en tu vida lo has consumido? Ay, pero a mí me gusta mucho el jitomate, sí, pero crudo. Y no me gusta el puré de tomate. Otra característica que tiene el licopeno, se los voy a decir, pero nada más porque ando de buena, ¿saben? Cuando yo hago coraje, cuando yo hago berrinche y digo, ahora sí, me la van a pagar todas. Y cuando digo todas, son todas, menos tú, Leo. Soy nutriólogo, pero abusado. Y ahorita estoy haciendo coraje, digo, me lleva el tren, ya, no aguanto esta vida. Nadie me quiere, mis jefes me odian. En mi casa mi gato no me puede ver. Y me empiezo a enojar. La adrenalina hace que las arterias del corazón, llamadas coronarias, se contraen, se apachonan. No pasa así. ¿Qué lo hace? El coraje. ¡Ya tengo un chorro de coraje! Y las coronarias se contraen. Por eso la gente después de un coraje le da un infarto. Si tú haces un coraje y de repente sientes un dolor picante en el corazón, ese dolor anginoso es por contracción de las coronarias. Y luego aparte que duele aquí, con la espalda ya se cuenta que te están apachurrando. Angina de pecho se llama. Después de un coraje. Y se siente, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido piquetes en el corazón? Que luego el cupido tiene mala fuente. Entonces es muy frecuente que después de un coraje la gente cae muerta. Un infarto fulminante. No podría saber pues, por qué hizo el coraje de su vida. El licopeno produce vasodilatación en las coronarias. Si tú ya hiciste el coraje y traes el dolor así, ¿qué es lo que te tienes que tomar? Un jugo de tomate con limón, el que venden en los supermercados. No jitomate porque no sirve. Si por algún motivo tú tienes que viajar con mucha frecuencia en avión, ustedes saben que la descompensación de la presión atmosférica altera la presión de las coronarias. Y estás así incómodo en el avión y pasa la aeromoza. ¿Gusta tomar algo? Yo le digo, sí, dame una Coca-Cola con hielos, pero ya. ¿Qué creen que es lo que pido? Eso me previene un infarto súbito por andar viajando. Resveratrol. El resveratrol se encuentra en el pellejo y en los huesitos de la uva. Este sí es un flavonoide químicamente activo. Algunas veces hacemos licuado o jugo de uva, colamos y el pellejo y el huesito lo tiramos. Incluso en el jitomate se encuentra también en la piel y en la semilla, que ustedes conocen una sopa de pero porque no sabían. Además, saber refiere a una sopa con los huesos de jitomate. El resveratrol es un flavonoide que se encuentra principalmente en la cáscara de las uvas, ¿sí o no? Sí. De preferencia rojas. La uva verde no tiene mucho resveratrol. Es una molécula de defensa llamada, mira ahí es su nombre químico, se produce en respuesta a las infecciones y a la irradiación ultravioleta. La luz solar tiene rayos infrarrojos, pero también tiene luz ultravioleta. ¿A mí qué es lo que hace que me dé cáncer el sol?
los rayos ultravioletas. El resveratrol está en la piel porque protege a la uva del daño producido por los rayos ultravioletas. Si yo me pongo una crema o una cataplasma a base de resveratrol y me expongo al sol, es que desde ahora que quiero entrar al grupo de Morena, todas las personas morenas, ¿me va a dar cáncer de piel? No. Porque para eso fue diseñado, para proteger de los rayos ultravioletas. Pero quedas en el grupo de Morena. Moreno. Por lo tanto, una manera de proteger de los rayos ultravioleta y que me dé cáncer es tomando resveratrol. Porque una buena parte de ese resveratrol se fija en la piel. Tiene efecto anticancerígeno a través de la inhibición de la angiogénesis. Igual que el licopeno evita la angiogénesis. Quiere decir, mata de hambre al tumor. ¡Qué maravilla! ¿No les parece sensacional? ¿No podríamos compartir esto con alguien que nosotros sepamos que ya tiene Sagitario, cáncer? No lo podrían hacer. Y si no lo quieren hacer, pues no lo hagan y digan, pues ve a ver a Rogelio. Total, ¿no? Porque son capaces hasta de dar la información falsa. Favorece, esto es bien importante. Hagan de cuenta que ya tengo un tumor canceroso aquí. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Por alguna razón, mis células que están de este lado tienen un tiempo de vida determinado genéticamente. Una célula vive lo que tiene que vivir porque ya está determinado en un gen que dice cuánto tiempo tiene que vivir esa célula. Ni un día más, ella se muere. Cuando aparece el tumor canceroso, hay un cambio en la estructura de ADN que inactiva este gen. Quiere decir que una célula cancerosa no se muere. Y puede durar mucho tiempo y cancerosa. Y aparte de que favorece que se irrigue el sangre, no deja morir las células cancerosas. Si tengo una célula por acá y tiene alguna malformación o alguna anomalía, se produce la apoptosis, que es la muerte celular. Y se muere, llegan los macrófagos y se la comen. Las células cancerosas no se mueren. Y por eso siguen creciendo y no se mueren. Llega el resveratrol. ¿Qué pasó con todas las células? ¿Cuándo se van a morir? Ni caso le hace. ¿Cuándo es su tiempo de vida? Nada. Pues van a ver. Y favorece la apoptosis de células y de tumores cancerosos. Quiere decir que aunque ya tenga cáncer, por un lado cierro la llave y por otro lado digo, ya, órale, muérete. Una vez ya muerta llegan los macrófagos, los linfocitos, y se acaba el tumor y ya no crece y empieza a disminuir solito. ¿Es una maravilla o no? Pero por ejemplo, cuando se hace el jugo de uva, ¿puedo hacerme cataplasmas en la piel Sí. de lo que estoy colando? Claro que sí. Hermano, pero hay aceite de semillas de uva. Sí, y es riquísimo el resveratrol. Una maravilla. Lo puede uno usar Una en lugar de tomadita aceite. y una untarita. Tiene efecto cardioprotector por la reducción de la agregación plaquetaria. Si en este momento voy a ver al cardiólogo porque ya me detectó cardiomegalia, ya detectó que mis arterias están llenas de sebo, ya detectó que mis plaquetas están pegajosas y se unen así. ¿Qué es lo que me manda todos los días? Una aspirina de 100 miligramos que se llama Prote, porque es la que evita la agregación plaquetaria. ¿Lo han escuchado? Sí. Evitar agregación plaquetaria es de que todas las plaquetas se empiezan a poner tapones y pues tapan todo. Tapan arterias, tapan vasos. El resveratrol tiene el efecto semejante a la aspirina,
evitando la agregación plaquetaria, y de ese modo, ¿cuándo les va a dar un infarto al tuyo cardio? Nunca. ¿Te gustaría que te diera un infarto al tuyo cardio? Pues evita la agregación plaquetaria. O levanten la mano los que sí, porque hay muchas suicidas, yo sé. Tiene un efecto parecido a la aspirina, evitando la agregación plaquetaria. ¡Qué maravilla! ¡Qué sensación! Y también es vasodilatador. Si todas mis arterias ya están contrayendo, ¿qué pasa si de repente todas mis arterias se contraen así? ¿Qué pasa a la presión arterial? Aumenta. Y aprieto las arterias y aumenta la presión arterial. ¿Cómo hago para que se me quite la presión arterial? Cuando tomo un medicamento, dilata las arterias y baja la presión arterial. Todos los medicamentos para el síndrome hipertensivo son vasodilatadores. Abre las arterias y disminuye la presión. El resveratrol es vasodilatador. ¿Y qué pasa con la presión? Pues disminuye. Hay aquí en galería, en este grupo simpático, anaranjado, que tenga hipertensión arterial, es porque las arterias se están contrayendo. Pues hay que dilatarlas y evitar el exceso de volumen sanguíneo, evitando alimentos muy salados. ¿Comen mucha sal? Casi no. Y también el resveratrol es neuroprotector. Cuando yo no tomo ácido fólico, cuando yo no como frutas, cuando yo no tomo resveratrol, se empieza a formar una proteína que se llama proteína beta amiloide. La proteína beta amiloide es como plastilina, es como algo pegajoso así, feo. Y esa proteína beta amiloide es muy frecuente en pacientes con Alzheimer. Si a ti ya se te va el avión, si a ti se te empieza a olvidar todo, si tú dices, ¿a qué vine a la cocina? Se queda media hora con la puerta del refrigerador abierta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es que ya hay formación de proteína beta amiloide y ya se te va a empezar a ir el avión. ¿Les gustaría que se les fuera el avión? Pues váyanse en camión. Lleguen temprano. La mejor manera de evitar la producción de proteína beta amiloide es tomando ácido fólico. 1. 2. Tomando resveratrol. Y tener mecanismos de higiene mental. Gimnasia cerebral, alabanza. La adoración es un mecanismo antiestrés que evita la formación de placas de proteína beta amiloide, que es más frecuente en personas amargadas, sin esperanza, sin ilusión y con una dieta a base de grasas animales, todas horribles y espantosas. ¿Y qué vas a cenar? Algo ligero, una torta de milanesa. Ahí ya va la grasa transformada químicamente. Ándale, tacos de tripa. La demencia senil está asociada con formación de proteína beta amiloide, aumento de la homocisteína y una deficiencia de ácido fólico. ¿Van a tomar ácido fólico? Sí. Entonces aquí el resveratrol junto con el ácido fólico evita la aparición de Alzheimer. ¿No les parece maravilloso? Por lo tanto, si tienes un familiar con cáncer, si tienes un familiar que ya fue diagnosticado, que mucha gente entra en depresión, melancolía, y es lo que hace que se muera más rápido. Yo puedo sobrevivir con mi tumor canceroso, a gusto y hagan de cuenta que está. Simplemente lo ignoro, lo mato de hambre y le digo que vas por un tubo. Así de fácil. Entonces, ¿podrían ustedes recomendar esto? Sí. Muy bien. Entonces, el resveratrol
Y el licopeno puede cambiar tu vida a partir de ahora. ¿Lo van a hacer? Para que sean verdaderas cristianas, felices, saludables y libres de padecimientos crónico-degenerativos y amenazas genéticas. Y jóvenes y bellas. Bueno, jóvenes. Ellas están empezando a cambiar de iglesia. Ahora sí empieza la apasionante sesión de preguntas y respuestas. Emma. ¿A qué hora hay que tomar el ácido fólico? El ácido fólico es tan maravilloso que no importa la hora. El chiste es que te lo tomes. Ya tu cuerpo resuelve el problema cuando lo utiliza y cuando no. ¿Y el jugo de tomate? El jugo de tomate tú lo puedes fabricar en casa para que no le pongas tanta sal. La desventaja del industrial es de que tiene mucho compuestos a partir de sodio, benzoato de sodio, glutamato monosódico, y eso hace que se incremente el sodio. Lo puedes fabricar tú en tu casa, pero recuerda, el secreto es temperatura con un elemento grasoso, de preferencia aceite de oliva. La vez pasada nos comentaste que el cáncer se alimenta también de los azúcares. Entonces, ¿cuánta azúcar debes de tomar al día? ¿Cuánta azúcar al día? Si te hago un índice de masa corporal y establezco la cantidad de kilocalorías, el 40% de ese aporte calórico va a ser a partir de azúcares. Pero azúcar estamos incluyendo hidratos de carbono que va a venir frijoles en la sopa. Azúcar libre no debes de pasar más de 10 gramos. Sí, es que esto iba porque los carbohidratos, entonces no más de 10 gramos de azúcar al día y de que preferencia sea azúcar morena. Sí, bueno, la pregunta era porque ya nos había comentado el resveratrol, sí, pero está exageradamente dulce. Ella se refiere al envasado. Sí, al envasado, sí, que tiene 14% de azúcar. Bueno, acabo de hacer una investigación sobre ese, pero tiene un componente a base de sucralosa. Entonces puedes tomarlo con calma y tranquilo. Leo, yo la última, ¿se la puedo dar a mi hija de 20 años? Todo mundo debemos de tomarlo. A cualquier edad. A cualquier edad. Si es que no quieres que te dé cáncer. Es un La serotonina es elaborado químicamente en tu cuerpo a partir de un aminoácido esencial que se llama L-triptófano. ¿Cómo se llama? El L-triptófano es un aminoácido que se encuentra en el queso, en el pollo y también en el huevo, es rico en triptófano. Cuando yo ingiero L-triptófano y aparte tomo ácido fólico, ese triptófano con el ácido fólico se convierte en 5-dehidroxitriptamina, que es la serotonina. Entonces, la mejor manera de producir serotonina es triptófano con ácido fólico. El triptófano es una proteína que está en carne y el ácido fólico en brócoli, todos los vegetales casi son ricos en ácido fólico. Por eso decimos, afirmamos y lo aseguramos, el ácido fólico tiene efecto antidepresivo porque participa en la síntesis de serotonina. Para limpiar las arterias, ¿cómo se llama el que usaste la otra vez cuando se tapó el caño? Lo que forma las ateromas es grasa oxidada. Entonces salió al mercado y que este producto quita el colesterol pegado a las arterias y lo único que abajo decía compuesto por antioxidantes. ¿Lo recuerdan? No. Entonces la mejor manera de limpiar las arterias y evitar que se siga pegando la grasa oxidada es siempre consume antioxidantes que son vitamina C, vitamina E, ácido fólico, licopeno y resveratrol. Lecitina. También la lecitina tiene un efecto muy efectivo porque actúa como emulsificante de la grasa que está pegada en las arterias. Lecitina de sodio. La vitamina E, que es de la familia que están en grasas, es liposoluble. Entonces todo aquello que tiene grasa vegetal, ahí está metida la vitamina E.
aceite de olivo, aguacate, nueces, almendras, pepitas de calabaza. Ahí está. Pero la fuente más abundante de vitamina E es el aceite de germen de trigo. De hecho, de ahí se saca. Aceite de germen de trigo, la principal fuente de vitamina E. Cuando vean alimento adicionado con vitamina E, abajo ven ingredientes, aceite de germen de trigo. Y también, aparte de suplementarte con lo que se necesita, incluso ya en la farmacia venden 5-hidroxitriptamina. ¿Cómo se llama? 5-hidroxitriptamina. Esa es la serotonina y ya la venden en frascos. Pero aparte de estarte suplementando, tienes que vivir alegre y gozoso, porque es lo que hace que se eleve la serotonina. Y tienes que decir, qué bien que me viene, qué bien que me va la serotonina. Ja, 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 ja. A ver cómo sigan. 1, 2, 3. Qué bien que me viene, qué bien que me va la serotonina. La alabanza y la adoración elevan la serotonina. Claro que sí. Eso y más. ¿5 qué? 5-hidroxitriptamina. Era serotonina. 5-hidroxitriptamina. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? El magnesio últimamente se puso de moda porque descubrieron que es vasodilatador. Una manera de prevenir un infarto también es tomando magnesio. Las principales fuentes de magnesio son las nueces, las almendras y las pepitas de calabaza. También los cacahuates son ricos en magnesio. Cardioprotectores. ¿Saben con qué se trata una embarazada cuando ya llega con cuadro hipertensivo de preeclampsia? Inmediatamente les inyectan fluoruro de magnesio. El cacahuate es un extraordinario alimento que puede venir contaminado con aspergillus flavus, pero por un mal manejo higiénico, y ese produce cáncer en todos lados, la aflatoxina. Pero un cacahuate limpio, con su corteza roja enterita, perfectamente es exageradamente nutritivo. Mátalo, parece se hornea. Sí, un buen cacahuate bien horneado, bien limpio, es extraordinariamente nutritivo, es otra cosa. Cada vez que puedan, échense sus puños de cacahuate. ¿Cómo la ven? Con cáscara roja. Sí. O sea, natural. Además de esa cascarita, verde que meta caroteno, un flavón. Querido público, vamos a mandar un saludo a internet, todos los compañeros que nos van a ver, háganle así a la cámara y digan ¡hola! Se va a ir derechito en primer lugar a un saludo a todos los hermanos de Ciudad Cuauhtémoc de Chihuahua. Un abrazo. Chihuahua. Y también va a salir en aquí. ¿Están de acuerdo? Otra vez, pero enfócalos. Hola. Yes. Muy bien, pues estamos para servirles. Si tienen algún padecimiento que tenga cáncer, lo único que tienen que hacer es traerlo, que lo unjan, porque la oración de fe es la que sana.